esos 4 anuncios, yo quiero entonces darle paso a nuestro predicador invitado, nuestro hermano César Campos, que viene por primera vez al altar a tener palabra del Señor en medio nuestro. Nuestra esperanza. Y yo quiero orar por César como pastor. Y a César le voy a hacer la ceremonia que le hago a todos los pastores nuevos o a todos los predicadores nuevos. Miren, hermanos, aquí han venido al altar de esta iglesia, por gracia del Señor, doctores en divinidades, pastores con 40 años pastoreando iglesia con vasta experiencia, pastores, plantadores, misioneros, evangelistas. Han venido líderes de las iglesias bautistas en el New Jersey y en Estados Unidos. Han venido maestros míos de seminario y maestros míos de lo que es las universidades a donde yo he estudiado, con varios títulos, hermanos, de capacidad doctrinal y bíblica. Y yo agarro y escribo todo eso que son ellos, el doctor, reverendo, fulano de tal, y que tiene un título, y lo pongo en un papel. Es como su resumen, su currículum. Y yo aquí en el altar, yo agarro y lo rompo. Y la gente se sorprende, rompiendo todo lo que dice el papel que es él. Sí, porque a mí no me importa lo que diga un papel, ni lo que usted sepa, ni su experiencia, si usted no viene de parte de Dios a hablar aquí. Porque nada de lo que uno puede adquirir en el camino, en estudio, que es importante, se compara a la plena revelación y voluntad que Dios le pone en la boca a un siervo cuando se para en un micrófono de parte de él a predicar. Yo quiero, César, orar por ti en este día, y quiero que el Señor te acompañe, y quiero recibir de parte de Dios palabra de Dios, y que nos ayude, nos aliente y nos refresque en el caminar junto con Dios. Ven para que oremos. Padre, una vez más te damos gracias, mi Señor, en este momento. Gracias por la oportunidad que nos das, mi Dios, de poder exponer tu palabra. Un privilegio, mi Señor, que ha sido dado para algunos según lo que tú, mi Señor, has decidido del cielo. Pedimos en este momento que tú unjas a tu siervo, que él pueda, mi Señor, con tu palabra y con el poder del Santo Espíritu, traer a la iglesia una palabra fresca y una palabra, mi Señor, que nos ayude a ser mejores para ti. Gracias por él, bendícelo a él, su esposa, sus hijos y su nieta. Gracias por tenerlo entre nosotros como parte del equipo, mi Señor, de hermanos que está compartiendo tu palabra a diferentes niveles. Bendícelos y que podamos salir de aquí con un refrigerio, mi Señor, espiritual correcto, para que tu nombre sea exaltado en nuestras vidas siempre, siempre y siempre. En Cristo Jesús. Amén. 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 Dios te bendiga. Amén. Amén. Esta es mi vida y en ella nadie se mete. ¿Cuántas veces hemos oído decir eso? ¿Cuántas veces hemos dicho eso? ¿Cuántas veces hemos querido tener el control absolutamente de todo? Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de nosotros. Es un inmenso placer estar por aquí con ustedes, compartiendo de la Sagrada Escritura y siendo la herramienta que el Señor utilice hoy para llevar el mensaje. Le pido al Señor, ¿verdad?, que su Santo Espíritu se derrame de una manera muy especial en este lugar, en medio de cada uno de nosotros, y que toque nuestros corazones, y que sea el Espíritu Santo el que nos dirija y nos toque a cada uno de nosotros con su palabra, y la palabra llegue a nosotros para aquello para lo cual el Señor la ha enviado. Amén. Amén. Sí están aquí. Gloria a Dios. Y quiero compartirle hoy, mis hermanos, sobre nuestra esperanza. La esperanza que debemos tener en el Señor. ¿Cómo llegó la esperanza a nuestras vidas? ¿Verdad? ¿De qué manera nosotros podemos en un momento determinado perder la esperanza? ¿Verdad? Y cómo quiere el Señor que nosotros actuemos en cada una de las situaciones. Para esto, con esa pregunta que le hice cuando comencé, quiero comenzar con una ilustración acá para que visualicemos bien esto. Comenzamos con esta ilustración
Iba una vez un hombre mecánico en su auto por una larga y muy solitaria carretera, cuando de pronto su auto comenzó a detenerse hasta quedar estático. El hombre bajó, lo revisó, trató de averiguar qué era lo que tenía. Pensaba que pronto podía encontrar el desperfecto que tenía su auto, pues hacía muchos años que lo conducía. Sin embargo, después de mucho rato se dio cuenta de que no encontraba la falla del motor. En ese momento apareció otro auto del cual bajó un señor a ofrecerle ayuda. El dueño del auto dijo: mire, este es mi auto que lo conozco de toda la vida. Lo conozco como la palma de mi mano. No crea que usted, sin ser el dueño, pueda o sepa hacer algo. El otro hombre insistió con una cierta sonrisa, hasta que finalmente el primer hombre dijo: está bien, haga el intento, pero no creo que pueda, pues este es mi auto. El segundo hombre echó manos a la obra y en pocos minutos encontró el daño que tenía el auto y lo pudo arrancar. El primer hombre quedó atónito y preguntó: ¿cómo pudo arreglar el fallo si es mi auto? El segundo hombre contestó: verá, mi nombre es Félix Wankel. Yo inventé el motor rotativo que usa su auto. ¿Cuántas veces, hermanos, decimos: esta es mi vida, este es mi destino, esta es mi casa, este es mi auto? Y de esa manera ponemos freno a cualquier ayuda que el Señor esté mandando a nuestras vidas. De esa manera nosotros nos queremos convertir en quien sabemos todo, ¿verdad? Y frenar todo tipo de ayuda y querer ser un mecánico, en este caso, más que el ingeniero que lo construyó. Así decimos muchas veces: déjenme a mí solo, yo puedo resolver el problema. Y al enfrentar los problemas difíciles le decimos a todo el mundo: esta es mi vida. Ahora te hago estas preguntas: ¿quién hizo la vida? ¿Quién hizo el tiempo? ¿Quién creó la familia? ¿Quién lo creó todo en todo? Solo aquel que es el autor de la vida y el amor puede ayudarte cuando te quedes tirado en la carretera de la vida. Amén. Gracias, hermano. Jesucristo, nuestro amado Señor Jesucristo, mis hermanos. Nos dice el libro de Juan, ¿verdad?, que todo lo que ha sido creado ha sido por Él, en Él y para Él. Que nada de lo que ha sido hecho existe, sino que todo fue creado por medio de Jesucristo. Él nos dio a nosotros la vida, Él nos dio esperanza, Él nos dio todo lo que nosotros tenemos en el día de hoy, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros queremos tomar el control, y si nos fijamos bien en esta ilustración, este ingeniero en ningún momento tocó el auto hasta que el dueño del auto le permitiera hacer algo. El Señor es un caballero. El Señor quiere participar en nuestras vidas, y como el ingeniero arquitecto que es de todo, porque es el creador de todo, Él nos apartó desde antes de la fundación del mundo, aunque nos cueste mucho entenderlo. Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Nosotros no somos una casualidad. Él nos guardó durante todo nuestro crecimiento y escogió un día específico en el cual se iba a revelar a nuestras vidas para que pudiéramos creer en Él, y hasta el día de hoy nos ha acompañado, hasta el día de hoy nos ha ayudado. Pero el Señor se ha mantenido ahí, esperando que nosotros tomemos la decisión de dejarlo entrar en muchas y determinadas situaciones. Hasta que nosotros no autoricemos, el Señor no entra. Alguien dijo: las fuerzas del Señor comienzan cuando las mías terminan. Y este ingeniero no tocó ese auto hasta que el dueño le dijo: ok, puedes hacer algo. Lamentablemente nosotros, cuando nuestras fuerzas se cansan, cuando lloramos, cuando sufrimos, ahí es cuando buscamos del Señor. A veces es cuando buscamos la iglesia, a veces es cuando le decimos: Señor, ayúdame. Qué bueno hubiese sido desde un principio: Padre, pongo esto en tus manos. Toma tú, Señor, el control. Para eso tenemos que tener, hermano, fe. pero una fe absoluta de que Cristo puede cambiar las cosas de nuestras vidas.
porque a veces la fe la confundimos y yo tengo fe de que Dios me va a ayudar a mí a darme esto que yo necesito. Yo tengo fe de que Dios me va a dar aquello, pero lo que yo estoy haciendo es resolviendo yo el problema y pasándole una lista de cosas a Dios, de las cosas que yo necesito para resolver ese problema, y tengo fe de que Dios me va a dar esas cosas para yo poder resolver. Y el Señor dice, así no funciona. Tú tienes que quedarte ahí tranquilo, venir a mí, descansar, quedarte ahí y dejar que yo solucione el problema. Y eso no quiere decir que te vas a quedar de brazos cruzados. Puedes hacer algo, pero vas a hacer lo que Dios te esté dando dirección para hacer mientras te quedas allí, y Dios te va a decir, ahora haz esto, haz aquello. Y hermano, te vas a sorprender cuando veas de la manera que Dios resolvió el problema, y jamás se nos hubiera ocurrido hacerlo así. Pero cuando caminamos así, estamos actuando en una fe absoluta de descansar en el Señor, que Él es el que puede lograrlo todo en todo. Sabemos que por lo general resolvemos nosotros mismos y convertimos a Dios en nuestro ayudante y confundimos la fe. Tengo mucha fe de que Dios me va a dar esto para aquello y esto para lo otro. El Señor nos dice, descansa. Yo soy el creador del universo. Yo fui quien creé tu vida. Yo sé cuántos cabellos hay en tu cabeza. Yo sé del día que naces, el día que vas a morir. Yo sé todo, exactamente todo sobre tu vida. Aún lo que va a venir, yo lo sé. Y si te pones en mis manos, yo soy el que puedo hacer, pero qué lástima que siempre queremos ser nosotros los que hagamos. Fíjense que ahí el Señor nos dice en su palabra, en Filipenses 4, versículo, Filipenses del 4 al 6, dice, por nada estéis afanados, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, cuéntale a Dios lo que te está pasando en oración, en ruego, así como acaba de decir el hermano en esa invitación para los sábados. Ahí háblale al Señor, dile lo que está sucediendo, dale gracias al Señor por todo. Y el descanso va a llegar a tu alma, el descanso va a llegar a tu corazón, a tu mente, y ahí el Señor va a obrar. Pero Dios quiere que nosotros entendamos que Él es el dador de la vida y que en Él nosotros podemos lograr todas las cosas si sabemos confiar en Él. Ahora, ¿por qué Jesucristo tenía que venir para darnos esa esperanza? Vamos a ir al libro de Efesios, hermanos. Los invito a ir al libro de Efesios, capítulo 2, versículos del 11 al 13. Efesios, capítulo 2, versículos del 11 al 13. Y dice, por cuanto acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión, por la llamada incircuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gloria al Señor. Estábamos sin esperanza, estábamos lejos, pero ahí el Señor, derramando su sangre en la cruz del Calvario, inició lo que es la esperanza del cristiano, para que todo aquel que creyera en esa obra redentora que Él estaba haciendo allí, pudiera ser salvo y estar con Él por toda la eternidad. Y ahí, hermanos, nace nuestra esperanza. En Adán nosotros fuimos condenados, ¿verdad? Por el pecado que Adán y Eva cometieron, Dios le dio el castigo a Eva, y lo vemos ahí en el libro de Génesis. Pero luego, cuando habló con Adán para darle el castigo a Adán, mucha gente lo toma a risas y eso, y que el castigo del hombre fue el trabajo, porque le dijo que ahora con el sudor de tu frente vas a trabajar. Dios le dijo a Abraham, por tu causa será maldita toda la tierra, porque la responsabilidad de no pecar estaba sobre Adán, y por causa de ese error fue maldita toda la tierra y quedamos destituidos
dice la palabra en Romanos, de la gloria de Dios. Y el pecado entró al mundo por un hombre, ¿verdad? Y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres y todos fuimos hechos pecadores y todos nacemos bajo una naturaleza pecadora, destituidos completamente de la gloria de Dios. El Señor, por su misericordia, continuó manifestándose hacia el mundo por medio de profetas. Pero nosotros no teníamos, hermanos, manera de llegar a tener una comunicación con Dios. Y durante todo ese tiempo en la sociedad, las religiones nos enseñaron, ¿verdad?, el hombre creando religiones para que a través de esa religión nosotros pudiéramos tener comunión con Dios. Y la religión ahí es un conjunto de normas y preceptos creadas por el hombre para obedecer a Dios o para llegarle a Dios. Y ninguna, lo digo con toda la base que existe en la Biblia, ninguna religión hace al hombre llegar a Dios, porque el hombre estaba separado, destituido, estaba separado completamente de la gloria de Dios. Pero gloria al Señor, como nos dice aquí Efesios 2:11-1, que Dios envió a su Hijo para que muriera en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros y para que esa obra redentora sirviera de puente, hermanos, entre nosotros y aquel Dios con el cual estábamos enemistados, como lo dice en Romanos. Y ahora a través de ese puente, como nos dijo hace rato en oración nuestro hermano Antonio, cuando sucedió esta obra en la cruz, el velo se rasgó de arriba abajo y ahora podemos tener acceso, los que hemos creído en lo que hizo Jesucristo, podemos tener acceso al Señor y tener comunicación con Dios. Sin Cristo, sin la obra de la cruz del Calvario, no teníamos esperanza. Estábamos sin Dios en el mundo, totalmente alejados del Señor. Pero gracias, tendremos que darle gracias toda la vida al Señor, de que puso su vida y derramó su sangre para que tuviéramos comunión con Él. Yo antes rezaba muchísimo cuando era católico y hacía muchas vanas repeticiones, pero cuando yo comencé a leer la Biblia y su palabra quitó las conchas que había en mis ojos, las escamas, me di cuenta de que todo el tiempo que yo tenía en mi vida rezando, esos rezos no llegaban ni al techo. Yo no tenía comunicación con Dios. Y la única manera de tener esa comunicación con Dios es creer en lo que Jesucristo había hecho por mí y por todos. Y ese fue el momento en el que decidí entregar mi vida a Cristo. Si un cristiano, hermanos, no entiende bien esta base de la obra redentora de Cristo, entonces su fundamento puede estar sobre la arena y no sobre la roca. La roca es Cristo y el fundamento de los apóstoles era y de ahí nace el Evangelio de Jesucristo. De ahí en adelante es predicar y buscar almas para reconciliarlas con el Señor a través de la cruz redentora de Jesucristo, que es el único puente que nos lleva a Él. Y por eso ahí en el libro de Romanos el Señor nos dice que tenemos todos el ministerio, gracias hermano, que tenemos el ministerio de la reconciliación. Qué bonito es cuando una pareja, cuando un matrimonio están peleados y nosotros, ¿verdad?, ayudamos a que ellos se reconcilien y a que ellos vuelvan a estar en paz como matrimonio. Pero mucho más hermoso es cuando una persona que está enemistada con Dios, nosotros los ayudamos a llegar a los pies de Cristo para que tenga comunicación con su Padre, y a partir de ahí en su vida no existe una religión, sino que existe ahora una relación entre Él como Hijo y Dios como Padre. Y lo demás lo hará el Señor. Nuestro trabajo es llevar a esa reconciliación. Así que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Porque ahí nos dice la palabra que si por el primer hombre, por el primer Adán, el pecado entró al mundo, también por el postrer Adán nosotros somos vivificados. Y nosotros los que creemos en el Señor ahora podemos tener esa vida que nos trajo Cristo ahí en su obra redentora en la cruz del Calvario. No solo esto, Señor, sino que el Señor también nos da más esperanza todavía. El Señor nos prometió ahora que venía por su pueblo, que viene por su pueblo. Y el Señor también nos promete que hará morada en el reino de los cielos para nosotros. Y el Señor nos va llenando de promesas, las cuales van siendo nuestra esperanza. Porque dice la palabra, hermanos, de que si Cristo no hubiera resucitado,
nosotros fuéramos los más dignos de conmiseración, o sea, nosotros fuéramos personas dignos de lástima, porque estamos esperando en un Dios que va a venir por su pueblo, en un Dios que murió, y si Él no hubiera resucitado, entonces diéramos pena, estuviéramos creyendo en algo que no existe. Pero como nos compartió el pastor hace una semana con Job, yo sé que mi Redentor vive y yo sé en quién tengo esperanza. Y la palabra nos manda que pongamos la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. No pertenecemos aquí. Aquí de momento estamos, pero aquí hay tribulación. El Señor nos dijo: en el mundo tendremos aflicción. Y cuando no creemos bien el Señor, no para salvación, sino para las situaciones que nosotros enfrentamos a diario, en el diario vivir, entonces perdemos la esperanza. Porque el Señor no nos ha engañado, hermano. El Señor nos hace una cantidad de promesas para el futuro y para nuestro presente, viviendo con Cristo en lugares celestiales, y para lo que es nuestra morada en el reino de los cielos, el lugar al cual nosotros pertenecemos. Porque ahora aquí pareciera que fuéramos como una especie de extraterrestre. No somos de este mundo. Pertenecemos a un lugar muchísimo más excelente. Pero mientras que estemos aquí, el Señor dijo que no todo va a ser bien, porque en el mundo tendremos tribulaciones. No queremos ser nosotros los predicadores profetas del desastre, pero hay que decir la verdad con respecto a la Biblia. El mundo va de mal en peor. El mundo va cayendo, hermano, cada día más. Y lo vemos en el libro de Mateo, con las finales las señales, del final de los tiempos, y habrá terremotos, y habrá guerras, y habrá hambre, y habrá peste, y habrá guerras de nación contra nación, y todo eso lo estamos viendo. Pero dice ahí la palabra que no nos turbemos por eso, porque apenas serán principios de dolores de parto. Las damas saben lo que es eso, saben lo que es el principio y saben lo que es el dolor luego. Eso apenas es el principio. No nos turbemos, hermano. Pongamos la mirada de donde nosotros realmente pertenecemos, porque ahí es que el Señor quiere que nosotros estemos mirando. Cuando ponemos mucho la mirada aquí, como le sucedió a Pedro cuando se hundió, perdemos la esperanza. Voy a leer el inicio nuevamente, donde dice: Jesús, profundamente conmovido, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana de aquel que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hermana, Marta había perdido la esperanza. La esperanza en la resurrección o en la sanación mientras estaba vivo con su hermano Lázaro. Marta actuó en sus propias fuerzas, hizo lo que tenía que hacer, mandó a llamar a Jesús mientras estaba en vida, esperó que Jesús llegara inclusive unos días después de muerto. Allí en la tradición judía se creía que el espíritu, la persona podía resucitar hasta antes del 3er día, porque después de allí para ellos el alma abandonaba el cuerpo y ya venía la descomposición y todo eso, pero ella tenía esperanza hasta allí. Ya luego vio, es el 4º día, ya está podrido, ya Marta no tendría ninguna esperanza. Yo creo que si nosotros estuviéramos en su lugar tampoco la tendríamos. Y ahí ya nosotros comenzamos a perder la esperanza. Pero Dios tenía un plan mejor para eso, para Él glorificarse. Y les pregunto, ¿en cuántas cosas nosotros como Marta perdemos la esperanza? ¿En cuántos tipos de situaciones nosotros perdemos la esperanza? Frente a situaciones personales complicadas, ante una enfermedad, ante problemas económicos, ante problemas legales, en problemas familiares, en problemas con limitaciones físicas. Y esta lista puede ser larga, hermano. Nosotros ya como cristianos, como creyentes, con el Señor en nuestro corazón, ¿en cuántas cosas perdemos la esperanza? ¿En cuántas cosas decimos, ya no vale la pena intentarlo, ya se probó todo, ya aquí no hay nada que hacer? Y nos rendimos. Y creemos que ya todo está acabado, que ya ahí no se puede hacer nada, con este problema yo no puedo. Pero nuestro Dios es más grande que todas las cosas. Y Él quiere que nosotros mantengamos la esperanza hasta el final. Y la gente nos va a llamar locos
porque si Marta hubiese tenido la esperanza hasta el final, de seguro todo el mundo le hubiese dicho loco, ¿no ves que ya tiene 4 días muerto? ¿Cómo crees tú que va a resucitar? Ya su carne está podrida. Y así le pueden llamar a usted loco si usted está creyendo en algo que para todo el mundo sería algo sobrenatural. Pero Dios nos dice, hermano, cree y verás la gloria de Dios. No es fácil, pero con nuestros ojos y nuestros ojos puestos en el Señor podemos lograrlo. Ya está listo ya. Otra cosa, cuando nosotros ponemos la esperanza en Él, es que tendemos a sentenciarnos o a justificarnos o a permitir que vengan personas y nos sentencien a nosotros, personas que también perdieron la esperanza y nos van sentenciando. Y para eso, hermanos, es muy común los refranes. ¿Cuántas veces ha sentenciado, justificado en alguna de estas situaciones con refranes creadas por el enemigo y que se escuchan frecuentemente en el mundo? Y ahí vemos algunas. Yo puse ahí refranes que se dicen comúnmente en Venezuela. Ustedes pueden colocar ahí el que ustedes quieran. Pero muchas veces nosotros decimos, yo no nací para eso. Y me justifico, no, viéndolo bien, eso no era para mí. Y lo que estoy diciendo es, ya no tengo esperanzas. Creo que no lo puedo lograr. Creo que Dios no puede hacer eso en mí. Pero me justifico con un refrán. O esa es la cruz que a mí me tocó. Muchas veces la gente con esto saca la palabra de contexto porque creen que los problemas son la cruz que a nosotros nos tocaron, ¿verdad? Y allí el Señor nos dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la fe, y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, yo con el Señor estoy crucificado. Y si ya no vivo yo, entonces ¿cómo estoy? Muerto. La vieja carne tiene que estar muerta. Y quien vive a mí ahora es Cristo. Y lo que vivo ahora lo vivo en la fe de Cristo, que se entregó y que me amó y que me dio salvación. Pero nosotros tenemos que tener esa esperanza en el Señor en todo momento y quitar cualquier palabra que vaya en contra de Él, porque los problemas no son la cruz. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Venga para que sea crucificado en la carne y para que ahora viva a través de las decisiones que yo tome en usted y usted me entregue su vida. Eso es lo que nos dice el Señor. Eso es tomar la cruz y seguir al Señor. Los problemas que tenemos no son la cruz. ¿Ok? Y refranes como loro viejo no aprende a hablar, el que nace barrigón y que lo fajen chiquito, árbol que nace torcido nunca su rama endereza, burro viejo no cambia paso, cosas como esta, hermano. Ya para qué, de ilusión también se vive. ¿A usted no le ha pasado que está tratando de emprender algo o algo en lo cual usted se niega a perder la esperanza, pero llega un familiar, llega un amigo y le dice, sigue, de ilusión también se vive? No, chico, el que nace barrigón y que lo faen chiquito, ya, eso no es para ti. Perdemos la esperanza y hacemos caso a refranes en vez de hacer caso a la palabra de Dios. Y de verdad terminamos creyendo, bueno, viéndolo bien es verdad, yo no nací para eso. Eso es para el hermano Oscar, él es pastor. Y yo tengo el deseo de predicar y creo que yo me puedo parar algún día en ese púlpito y abrir las Sagradas Escrituras y declarar palabra en el nombre del Señor, pero no. Ya a mí me dijeron que no, ¿verdad que sí? Yo nací bruto toda mi vida, así me voy a morir. ¿Cuántas veces pensamos así? Y si ustedes se fijan en la palabra, Dios de lo vil hace lo precioso. Y las personas más impactantes que nosotros vemos aquí en la palabra, a las que el Señor ha usado, han sido los más sencillos, no a los más entendidos. Han sido las personas de las cuales uno creyó. Si lo vemos de la manera natural, nosotros diríamos, este hombre no califica para lograr eso, pero ese fue el que Dios usó. A los discípulos no calificaba. Gedeón no calificaba. Y así, hermanos, cada uno. Era Moisés, era gago. No tenía como, pero el Señor lo utilizó en gran manera. ¿No puede el Señor utilizarlo a usted? Es cuestión de ver si nosotros nos dejamos sentenciar o nos justificamos con refranes que van en contra de la palabra de Dios.
El refrán es un dicho agudo y sentencioso de uso común, un dicho popular, sentencioso, justificativo, breve, de verdad comprobada para el mundo, generalmente simbólico, expuesto en forma poética, que contiene una conducta o cualquier enseñanza negativa o positiva. No todos los refranes representan la sabiduría popular. La palabra de Dios, hermano, tiene poder. Úsala con optimismo y habla bendiciones para tu vida en el nombre de Jesús. Rechaza cualquier palabra que venga de parte del enemigo con el cual te sentencie, y en vez de esa palabra, háblale al Señor. Háblale a las personas en el nombre de Jesús. Y lo que Jesús puede hacer en nuestras vidas. Porque cuando nosotros insistimos en eso, entonces ya las personas que han tratado de sentenciarnos ahora nos van a acusar y nos van a decir: eres un fracasado. Y sigue creyendo en tu Dios, como le dijo la esposa a Job: maldice a tu Dios y muérete. Y te das cuenta, yo te dije que tú no servías para eso. Y ahora mira cómo estás fracasado. Y cuando parece que nosotros hemos fracasado, hermano, Dios está obrando en nosotros. Siga esperando que Dios lo va a hacer, ¿verdad? Y como coloqué aquí, el fracaso no significa que soy un fracasado, significa que todavía no he triunfado, ¿verdad? No significa que no he logrado nada, significa que he aprendido algo. No significa que he sido un tonto, significa que tuve suficiente fe para experimentar. El fracaso no significa que he sido un desgraciado, significa que me atreví a probar. No significa que no lo tengo, significa que lo tengo de una manera diferente. Y diferente es que ya usted lo tiene, pero tiene que alcanzarlo. Ya Dios se lo ha dado, ahora Dios le pide a usted: alcánzalo, no te sientas un fracasado. El fracaso no significa que soy inferior, significa que no soy perfecto, no significa que he desperdiciado mi tiempo, significa que tengo un motivo mejor para comenzar otra vez. No significa que me he dado por vencido, significa que debo tratar con más ahínco. Y no significa de que nunca lo haré, significa que necesito más paciencia. Tampoco significa de que Dios me ha abandonado, significa que Él debe tener una mejor idea para mí, y la tiene. Y sus pensamientos para con nosotros son de bien. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahorita más adelante vamos a tocar bien sobre este versículo. Pero no se sienta fracasado por lo que esté pasando en su vida, hermano. Dios ha estado, está y estará haciendo cosas grandes en su vida. Todo es parte de un proceso. En el momento que estoy yo ahora, en el momento que está usted ahora, es parte del proceso que Dios viene haciendo con cada uno de nosotros. Pero nosotros comenzamos a escuchar voces, y en esas voces están los refranes. En esas voces: te acuso porque tú estás fracasando. En esas voces muchas veces está nuestra familia, en la persecución para hacernos sentir mal. Y ese es el tiempo en el que depende de nosotros si flaqueamos, si caemos o si persistimos en esa carrera de la que nos habla ahí Pablo en la palabra, esa carrera de la fe para llegar hasta la meta. Y para el final de nuestros tiempos decirle al Señor: gracias, Señor, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera de la fe. Pero tenemos que ser persistentes en el tiempo. Nos vamos a encontrar con gente que nos va a hacer ver como fracasados. Nos vamos a encontrar con el enemigo poniendo piedra de tropiezo para sacarnos del camino. Nos vamos a encontrar con los dichos que hay en todo el mundo, como refranes y frases y muchas cosas. Pero en nuestra boca siempre hay que estar cancelado. En el nombre de Jesús lo podré hacer. Nos van a tratar también como locos, hermano. A Noé lo trataron como loco. 120 años construyendo un arca. Si nosotros hubiésemos estado ahí, también lo hubiésemos sentenciado. Pero ya sabemos todo lo que sucedió después, cómo Dios se glorificó en gran manera. Confianza en Dios. Dios nunca se olvida de nosotros, aunque algunas veces no entendamos su forma de actuar, especialmente cuando las cosas no parecen que fueran del todo bien. Pero Dios sabe el momento preciso en que va a venir a nuestro auxilio. Dios siempre quiere que dependamos de Él totalmente. Y este versículo aquí, Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
El Señor siempre llega a tiempo, hermano. Usted puede creer que no, Dios se está tardando mucho conmigo, Dios se está equivocando conmigo. Él siempre llega en el momento adecuado. Cuando leemos sobre el pacto de Dios con Abraham, Abraham no tenía hijos. Él y su esposa estaban viejos ya completamente. Ella estéril. Todo indicaba que ahí no había posibilidad ya de descendencia. Pero Dios le dijo a Abraham: sal y agarra la arena y dime si la puedes contar. Y que contara las estrellas a ver si la podía contar. Y Dios le dijo: así haré tu descendencia, grande, inmensa como ella. Y Abraham, pese a la edad, pese a las circunstancias que había, Abraham lo creyó. Y su fe le fue contada por justicia. Y aunque no lo vio directamente con sus ojos toda esa gran población, Abraham lo vio por fe. Vea por fe, hermano, su descendencia en Cristo. Vea por fe las personas por las cuales ustedes están orando para el Señor. Vea los convertidos por fe. Y si la vida nos da tiempo de verlo, amén, gloria a Dios. Y si nosotros partimos, tenga la seguridad de que Dios lo va a hacer. Confíe de que el Señor lo va a hacer. Sara se rió, pero Abraham lo creyó y su fe le fue contada por justicia. Pero no solamente eso, sino que Dios también le dijo: a esa descendencia va a ser esclava 430 años. Todavía no había nacido ni nada, y ya le estaba Dios diciendo todo lo que iba a suceder en el futuro con su descendencia. Y llegó el tiempo. Ustedes pueden ver en la palabra cómo llegó el tiempo, que el pueblo de Israel fue esclavo del pueblo egipcio, y que exactamente el mismo día, a las horas, en el minuto, el segundo exacto, Dios liberó a su pueblo. No lo podía hacer a los 300 años ni a los 100 años, ya estaba decretado por Dios. Solamente que a veces somos impacientes. Lo que va a suceder, hermano, y es de parte de Dios, está en la voluntad decretiva y voluntaria de Dios. Él lo va a hacer. Nosotros solo tenemos que decir: Señor, enséñanos a vivir en tu tiempo, porque tu tiempo es perfecto y tu tiempo es precioso. Enséñanos a vivir en Él. Enséñanos a entender tu voluntad y a no querer adelantarnos. Él siempre llega a tiempo, hermano. Su fidelidad es grande. A pesar de nuestras negativas, esto ahora está pasando muy rápido. Él nunca nos abandona y nos dice: si crees, verás la gloria de Dios. Solo tenemos que obedecerle al Señor. En el mismo Juan 11, hermano, y esto que coloco por título aquí, es que Marta, era creyente. Pudiéramos decir, bueno, que esta mujer sí era incrédula, Dios le estaba diciendo que creyera. No era fácil. El Señor pudo haber hecho el milagro de una vez de resucitar a Lázaro para que ellas creyeran en Él. Pero si se dan cuenta, el Señor, antes de hacer el milagro, primero probó la fe de ellas. Y era normal que ellas ya habían perdido la esperanza. Y como uno ve que Marta en otras ocasiones estaba afanada y ahora que había perdido la esperanza, uno puede pensar que Marta no era creyente. Este mensaje no es para el mundo, es para cristianos. Porque Marta era una creyente como usted y como yo. Ella no había perdido la esperanza en Cristo. Ella había perdido la esperanza en la salud y en la vida de su hermano Lázaro, en la situación que ella estaba viviendo. Y nosotros podemos todos creer en Cristo y tenerlo como nuestro único y suficiente Salvador y ser salvos por Cristo, pero aún así nosotros salimos de aquí, cada uno estamos viviendo cosas en las cuales hemos perdido la esperanza. Y por eso no dejamos de ser cristianos, solamente que en eso en particular ya no tenemos esperanza. Y eso lo podemos ver ahí en el mismo capítulo 11, si leemos desde el 20, dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado allí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Fíjense qué creía Marta cuando él le dijo así. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección en la vida y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Marta todavía estaba creyendo que iba a resucitar, pero a un futuro. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo,
el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Marta era una cristiana como usted y como yo, reconociendo a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Su fe, su esperanza estaba faltando, eran lo de Lázaro. ¿Verdad? Dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Y ella, cuando lo oyó, se levantó y vino aprisa a él. Jesús no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Esto es diferente. Esto es adoración en medio del dolor. Diciéndole: Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces a sus discípulos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podría este que libró a los ojos del ciego, no podría este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Podía el Señor? Sí, ¿verdad? O sea, la pregunta de estas personas era: si Él pudo abrir los ojos del ciego que no lo conocía, y de muchas personas que vio por primera vez, ¿por qué no sanó a Lázaro, que era su amigo? Y mira cómo está llorando por él, porque lo amaba. Y el Señor, así como amaba a Lázaro, lo ama usted, mi hermano, y me ama a mí. Y nos ama a cada uno de nosotros, que el Señor le duele y llora con nosotros en cada situación que nosotros podamos estar pasando. Nunca crean que Dios pueda estar de espalda. Solamente que el Señor, claro que pudo haber hecho algo por Lázaro, pero Él tenía una idea mejor. Ya Él le había dicho a sus discípulos allá cuando le dijeron: ¿no vas a ir? No, porque esto es para que se glorifique el nombre de Dios. Y muchas veces Dios se glorifica a través de usted y a través de mí en una determinada situación. Solo que esto era muy difícil de entender para María y para Marta. Y es muy difícil de entender para nosotros por qué el Señor no llega a tiempo. Aunque esa es otra prédica. ¿Por qué nuestro Dios no llega cuando lo necesitamos? Él tiene, hermano, cosas mejores para cada uno de nosotros. Cuando María le dijo al Señor, Marta, que había, Marta le dijo: ya hiede, porque es de 4 días. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Quitad la piedra. Y él dijo: no, Señor, ya hiede, es de 4 días. Marta, lo que le estaba diciendo el Señor es: no nos avergüences de esa manera, porque cuando quiten esa piedra va a salir un olor tan feo que las personas aquí le van a dar náuseas. Muchas personas van a decir cosas feas, pero no, Señor, no nos avergüences así. Eso era una cueva con una piedra. Imagínense ustedes que eso hubiese sido, como es en nuestros tiempos, allí una tumba, una urna con un familiar nuestro, y que haya que destaparlo después de 4 días y ser la vergüenza de que todos están tratando de vomitar por el olor que sale de nuestro familiar. Así estamos nosotros, hermanos, muchas veces, que no queremos que ciertas cosas incómodas salgan a la luz, porque avergüenzan. Y allí coloqué aquí esta ilustración con esta piedra enorme. Aunque parezca exagerada, imagínense que yo los pasé a ustedes por una casa grande con muchas habitaciones y que les diga a ustedes: esta habitación representa mi matrimonio con Nancy, todos los buenos momentos que hemos pasado. Esta habitación son nuestros hijos cuando se han graduado. Mira, esta habitación es cuando hemos ido de viaje. Yo quiero que pasen y yo quiero que vean todas esas imágenes y todas esas cosas. Pero esta habitación representa las cosas dolorosas de mi vida. Esa no solamente, hermano, le pongo una puerta y una cerradura, le pongo una piedra.
enorme. Y a veces no solamente no quiero que nadie toque esa piedra, sino que nos acomodamos, como vimos ahí en esta imagen, nos acomodamos a esas piedras y no queremos que nadie nos las quite. Y ahí estamos, que no toquen eso. Y que nadie se le ocurra destapar aquello que yo no quiero que nadie sepa de mi vida. Pero el Señor le dice a usted y a mí: ¿quieres que te sane? Tú vas constantemente a esa habitación a recordarte de lo que has vivido y a pedirme que te ayude con este dolor. Pero el Señor, para sanarnos con ese dolor, nos dice: quita la piedra. Deja que eso salga a la luz. Y quitar la piedra, hermano, no es que yo me voy a parar aquí a decir todas las cosas de mi vida, ¿verdad? Y como nos enseñó el pastor allá en el taller, no es que se lo voy a contar a personas que puede traer más problemas, pero sí a un hermano maduro en la fe, ¿verdad? Sea el pastor o algún hermano con el ministerio también pastoral, en cual uno diga: yo necesito descansar en esta área, yo necesito que eso salga a la luz, quitar la piedra para deshogar, porque yo solo me estoy ahogando en mis cosas. Yo quiero que todo el mundo vea la parte buena de mí, pero la parte mala está ahí, y eso ahoga. Y Jesús nos dice: quita la piedra. Quita la piedra y verás la gloria de Dios. Y ya voy a acelerar para terminar, es que comenzamos un poco más tarde. Ahí el Dios Todopoderoso nos dice a nosotros: cree en mí, quita la piedra y verás la gloria de Dios. Y así fue. Luego, después que quitaron la piedra, resucitó Lázaro. Pero ¿cómo resucitó? Dice que estaba vendado, ¿verdad? Como era la tradición allí, para meterlo en una cueva. Y luego tenemos, hermanos, que dejarnos quitar las vendas. Finalmente el Señor dijo en ese pasaje: desatarle y dejarle ir. Lázaro no podía quitarse de sus vendas. Yo estoy aquí parado frente a ustedes, y si ahorita tengo la cara sucia, yo no me la puedo ver. Ustedes son mi espejo y ustedes me pueden decir: hermano, usted está de esta manera, hermano, considere esto. Pero yo tengo que dejarme quitar las vendas por ustedes, y viceversa, porque es un trabajo en la familia de Dios, los unos a los otros. Pero muchas veces Dios nos resucita y nos pasa de muerte a vida, y ahora estoy vivo en Cristo Jesús, pero ando por la calle como una momia con una cantidad de vendas. Y que no se le ocurra al hermano Antonio venir a quitarme una venda a mí, porque yo quiero andar con mis vendas para todos lados. Y el Señor nos dice: desatarle y dejarle. Y tenemos que dejarnos quitar las vendas unos a otros, exhortarnos, verá, y tanto más cuando ves que aquel tiempo se acerca. Dice: considerémonos en amor los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, y exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel tiempo se acerca, dice ya el libro de Hebreos. En el taller, en el estudio bíblico que está haciendo el hermano Alfredo los días viernes, ¿sabe qué estamos haciendo, hermano? Quitándonos vendas. Y hay cosas que gustan, hay cosas que no gustan, como escuchamos este viernes, pero ahí no estamos quitando vendas unos a otros. Y entre venda y venda puede salir una reflexión, salir una lágrima, lo que sea, pero tenemos que quitarnos las vendas. No quedarnos allí como muertos, vivos, pero envendados. Hay que dejar que el Señor obre en nosotros. Y esta es otra parte difícil, hermano, porque ahí se mete el orgullo y la apariencia, y andar por la vida lo más correctamente posible, y que nadie vea en realidad qué es lo que hay por dentro. Destapémonos, quitémonos las vendas y seamos un pueblo sincero delante del Señor. Hay que tener esperanza. Miremos de frente la realidad, aunque resulte desagradable y dolorosa. Reconozcamos a Dios Padre, confiemos en Él y seamos agradecidos. Actuemos con firmeza, con la certeza de que Dios obrará en toda situación, y sigamos el proceso desatando una a una las vendas que impiden la vida plena y verdadera en Cristo Jesús. Aquel que diga: no, a mí no tendrán nada que quitarme, yo no tengo ni una venda, la palabra dice que el tal es mentiroso. Todos tenemos, y todos tenemos que estar agradecidos, hermanos, de que venga alguien y nos diga: hermano, considere esto, y dejarnos exhortar en amor, por supuesto, y con buena voluntad.
Bueno, estos versículos eran bien importantes. El tiempo ya nos apremia un poco. Tenemos unos 10 minutos más, hermanos. Amén. Vamos a ir le pido a nuestro hermano Oscar ahí que por favor nos cite esta palabra en 1 de Pedro 1, del 3 al 9, para que nos las lea. Y a mi hermano Antonio, para que por favor nos lea Jeremías 29, 11. Hermano Alfredo, por favor nos lea allí Romanos 15, 13. 1 de Pedro capítulo 1, versículos del 3 al 9. Dice así la palabra del Señor, 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometidas a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero será prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberles visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inafable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. En este tiempo todavía estamos en diversas pruebas, pero esas pruebas nos llevan a forjar el carácter de Jesucristo en cada uno de nosotros. Amén. Nuestro hermano Antonio, Jeremías 29, 11. Amén. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Permanezca por ahí, mi hermano Antonio. Ok, nuestro hermano Alfredo, Romanos 15, 13. Os llene de todo gozo y creer el Espíritu Santo. Amén. El mismo Romanos 5, del 3 al 5, nuestro mismo hermano Alfredo, Romanos 5, versículos del 3 al 5, y nos cierra ahí nuestro hermano Antonio con Hebreos 10, 23. Romanos 5, del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce a esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Esas tribulaciones, escuchen eso, hermano, gloriarnos en nuestras tribulaciones. Suena fácil, pero no lo es. Pero esas tribulaciones producen paciencia, y esa paciencia produce esperanza en Cristo Jesús. Hebreos 10, 23. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la perfección de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Fiel es el que prometió. Nuestro Redentor vive y nosotros creemos en Él. Amén. Y cierro aquí con este segmento, hermanos, de algo que nos compartió nuestro hermano Alfredo en el inicio, en el primer día del taller, un enemigo oculto. Nosotros muchas veces creemos que es el enemigo, o que son personas que van a venir a nosotros a decirnos cosas, y la mayoría de las veces es un enemigo que somos nosotros mismos. Es nuestra mente. Su mente le dice que usted no puede hacer algo, su mente le dice que es imposible, su mente le dice una cantidad de cosas que va contrario a lo que Dios dice. Y cada vez que nosotros estamos pasando por una situación, una determinada situación,
es un buen ejercicio comparar lo que dice su mente con lo que Dios dice. Y obedezca lo que Dios dice. Porque su mente siempre le va a hacer una mala jugada y ahí el enemigo va a jugar con eso. Cuando dices no puedo resolver las cosas, Dios te dice yo dirijo tus pasos, ¿verdad? Y ahí Proverbios 3 del 5 y 6 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Y eso es lo que digo yo cuando no puedo, pero el Señor dice yo puedo. Cuando dices es imposible, Dios te dice todo es posible. Y Lucas 18:27 nos dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Para Dios todo es posible. Cuando tú dices me siento solo, y la mayoría de las veces que nosotros nos sentimos así solos, por lo menos con respecto a Dios, y hace rato el hermano Oscar nos habló algo de eso, es que le estamos pidiendo algo a Dios que necesitamos y no lo hemos obtenido. Y entonces, ¿qué tendremos? ¿Qué llegamos a pensar? Dios nos abandonó. Dios nos dejó solos, Dios no me está dando lo que yo necesito. Y ahí el Señor nos dice: no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5 nos dice que sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. No te dejaré ni te desampararé. Ahí el Señor nos está diciendo: el hecho de que no tengas lo que me estás pidiendo no quiere decir que yo no estoy contigo. No te voy a dejar en ningún momento, no estás solo. Cuando dices no lo puedo hacer, Dios te dice todo lo puedes hacer, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nos dice Filipenses 4:13. Todo lo podemos hacer, hermano. Y a veces sacamos también esto de contexto porque lo utilizamos para cuando voy a emprender algo, cuando voy a montar un negocio. El Señor no nos está hablando de eso allí. Cuando vemos Filipenses 4, Pablo lo que está diciendo ahí es que él ha aprendido a vivir en escasez y ha aprendido a vivir en abundancia. He aprendido a vivir en momentos malos y he aprendido a vivir en momentos buenos. Todo lo puedo en el Señor que me fortalece. Nosotros mismos les puedo decir como testimonio, y todos ustedes han pasado por eso. En Venezuela estábamos de una manera, teníamos otra posición. Aquí estamos en inicio, aquí tenemos otras vivencias. Y estamos aprendiendo a vivir en abundancia, estamos aprendiendo a vivir en escasez. Pero todo lo puedo en el Señor que me fortalece. Y ustedes también han pasado por eso. Entonces, no es que no lo podemos hacer, sí lo podemos hacer, pero con Cristo en nosotros. Cuando dices no merezco perdón, ¿verdad? Dios te dice yo te perdono. Primera de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. No hay nada que un ser humano pueda hacer que no esté en el alcance del perdón de Dios. Y Romanos 8:1 nos dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si Dios no te condena, no te condenes tú mismo. Dios te perdona. Cualquier cosa que sea. Cuando dices tengo miedo, Dios te dice yo estoy contigo. En Isaías 41:10, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. ¿Verdad? No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Con la parte fuerte de mi justicia, nos dice Dios allí. Cuando dice que estoy muy cansado, el Señor nos dice te haré descansar. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y daré descanso para vuestras almas y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, porque ligera es mi carga. Cuando dice que nadie me ama de verdad, el Señor, ¿qué nos dice? Yo te amo. Y ahí en Juan 3:16, te amo tanto, nos dice Dios, que di a mi Hijo amado para que muriera por ti, para que creyendo en Él seas salvo y tengas la vida eterna. Y ahí también en Juan 13:34 nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Porque a veces creemos, hermanos, que como dijo el pastor hace en unas prédicas anteriores, que va a venir una voz del cielo
y nos va a demostrar su amor y nos va a decir muchas cosas, pero a veces el amor de Dios se está manifestando a nosotros a través de los unos a los otros. Y yo aquí he comprobado, y lo he comprobado en muchos lugares, aquí el Señor en este momento ha estado manifestando su amor hacia mí, pero a través de ustedes. Y si yo llego a la China, el Señor manifiesta el amor que Dios me tiene a través de otras personas que Dios ponga en mi camino. Pero también el Señor manifiesta el amor de otras personas a través de mí. Y el Señor nos dice que así como yo los he amado, ámense unos a otros, edifíquense unos a otros, porque el amor mío yo lo demuestro, es así, de esa manera, los unos a los otros. Cuando dices, no sé cómo seguir, el Señor nos dice que nos enseña el camino. Salmos 32:8, te haré entender, te enseñaré el camino en el que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Cuando te preguntas qué camino me conduce a Dios, ¿qué nos dice el Señor? Mi Hijo amado Jesucristo. Nos enseñaron que todos los caminos conducen a Dios y es mentira. Amén. Solamente ese camino conduce al Señor. En el libro de Timoteo nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en ningún otro, dice Hechos 4:12, hay salvación, porque no hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino Jesucristo hombre. Solamente el nombre de Jesucristo. Y él dijo, él dijo, yo soy el camino, la resurrección y la vida. Dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús no dijo, nadie va al Padre si no es a través de mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. En esa deidad de Dios Padre, Dios Hijo. Para ir al Padre hay que ir a Jesucristo. Por eso dijo, nadie viene al Padre. Y cerramos aquí, hermano. Cuando quieras saber todo lo que Dios quiere decirte, ¿qué creen ustedes que deben hacer? Muy sencillo. Lea la Biblia. Ahí está todo lo que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Nos dice en 2 Timoteo 3 del 15 al 17, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden ser para salvación por medio de la fe en Jesucristo. Toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Ahí en la Biblia tendrá la respuesta para todas las cosas, hermano. Lea la Biblia y continúe en los pasos del Señor. Amén. Gracias, Padre amado, te damos. Gracias por la oportunidad que nos has dado de ser tus hijos. Gracias porque tú tienes el control de todo. Perdónanos, Señor, cuando pretendemos llevar el control de nuestras vidas y nos olvidamos que tú eres el dueño de todo. Gracias por el privilegio enorme que tenemos de formar parte de la grey de Dios en todo el universo. Te bendecimos, te honramos, a ti te damos la honra y la gloria en todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Disculpen lo tarde, hermano. Yo sabía que esto iba a durar como 50 minutos y empezamos a 5 para la... Dios te bendiga. Denle un aplauso al Señor, hermano. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Una vez más, hemos escuchado palabra de Dios. Y hay algo que quiero mencionar de lo que decía César. Cuando Jesús oró en este pasaje, Él decía, Padre, gracias porque me escuchaste. Nosotros cantábamos hoy en una de las alabanzas, Dios siempre tiene el control. En otras palabras, mientras estaba Marta y la muchedumbre alborotada por el dolor de la muerte de Lázaro hacía 4 días, Dios estaba tranquilo, Jesús estaba tranquilo porque Él tenía el control de las cosas. Y ya Él, días antes, desde que Él se enteró que Lázaro murió, yo me imagino que en ese momento se abrió una conexión con su Padre, diciéndole, Señor, devuélvelo. Se fue, Señor, devuélvelo. Y en el pasaje dice que Él fue hasta donde estaba la piedra únicamente para demostrarle a todos
que él venía en nombre del Padre. Pero él de donde estaba, él podía haber orado y Lázaro hubiera podido resucitar sin ir a remover la piedra. Las piedras que tenemos en nuestras vidas, todos en nuestros matrimonios tenemos piedra. Todos en nuestros trabajos tenemos piedras. Todos en nuestro andar todos los días tenemos piedras. Pero Dios conoce las piedras que tú tienes y Él quiere que tú se las pongas en sus manos para Él mismo poderlas remover de tu camino y darte la vida que Él quiere darte, exponerte a los planes que Él quiere darte. Gracias al Señor. César, que el Señor te acompañe, te bendiga a tu familia, y una vez más el Señor ha hablado a su pueblo. Y antes de yo terminar, yo quiero darle la bienvenida a una familia que nos llegó mientras estábamos en el culto. Heidi Cruz y Joe Hill, ¿verdad? Pónganse de pie, stand up. Dios te bendiga. Qué bueno estar en la casa del Señor. Y ellos piden oración por su familia y por su hogar. Estaremos orando por ustedes. We will pray for you, Joe, too. Thank you.